Nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Poderoso Señor, siéntase libre de adorar, bendecir el nombre de Jesús. Dios es bueno para siempre, su misericordia. En esta ocasión quisiera compartir este mensaje. Casi siempre cuando predico me gusta prepararme bien, recorrer la Biblia, es decir, de Génesis, Apocalipsis. Y en esta ocasión quiero hacer un poco diferente. Quiero hablar acerca de la carrera en términos espirituales, un tipo de analogía. Es decir, vamos a ver cómo la vida cristiana se puede comparar con una carrera, es decir, con el atletismo en términos espirituales. Y quisiera rápidamente recurrir a otro versículo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, que dice: también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Yo quiero que usted sepa que la vida cristiana, en sinnúmero de versos bíblicos que vamos a estar dando, la Biblia compara la vida cristiana con una carrera. Y una palabra que puede ser sinónimo es curso. Una carrera o un curso son básicamente palabras iguales. Y cuando hablamos de carrera, estamos hablando de algo que tiene un inicio y también tiene un final. Hablamos de un curso, básicamente de un destino, de algo fijo. Y cuando usted, por ejemplo, está luchando por terminar su grado, sea en universidad, en distintos, puede ser académica o en la escuela, en términos de elemental, media o en la high school, usted tiene como meta finalizar. Yo creo que nadie que empieza algo tiene ya, digamos, como meta simplemente iniciar para quedarse a mitad. Eso no existe. Cuando iniciamos algo, nuestra meta es finalizar, dar por acabado eso que hemos empezado. Y la carrera es similar. Lo interesante es que cuando hablamos de carrera, lo llevamos al ámbito del atleta, del atletismo, de la competencia. Algo muy importante es que aquí hay reglas. No estamos hablando de una carrera quizás secular, estamos hablando de algo más amplio. Aquí hay una regla, hay un reglamento a seguir. Quizás usted ha visto carrera, hablando en términos secular, competencia, y usted puede darse cuenta que hay reglas. Pero en la vida cristiana hay una regla específica que se encuentra en la palabra del Señor. Pero más allá de regla, también hay consejos a seguir. Porque en ocasiones, muchas veces somos fáciles para saber qué es lo bueno y lo malo. Es decir, a través de la regla podemos saber, a través de la regla, le pido a la señora mujer, puede ayudarme con el nene, con el Señor. A veces a través de las reglas podemos saber cuando algo es bueno o es malo. Sin embargo, quiero decirle que la Biblia tiene más que reglas. Hay consejos para nosotros. Y a veces cuando una persona quiere acercarse a Dios, ve la vida cristiana como simplemente reglas. Y no se da cuenta que la Biblia también nos da consejos. Y esos consejos nos van a ayudar a que usted pueda correr esta carrera de manera correcta. Claro, le va a dar el reglamento de cómo es que se hace, pero lo va a aconsejar, lo va a motivar para que usted lo haga bien. No para que usted inicie con un tipo de miedo. No para que usted inicie, digamos, con un temor, como a veces suele pasar, con un temor que abrace quizás su corazón y le diga: usted no va a acabar. Y ese temor está, creo que presente en cualquier persona que ha iniciado algo en su vida. Ese temor de quedarnos a mitad, ese temor de que no somos lo suficientemente capaces para lograr algo, visita. Por eso es que la Biblia, más allá de tener reglas para que hagamos las cosas bien, tiene consejos para motivarnos a seguir. Y hay veces que no vemos ese panorama porque tenemos la visión un poco corta. Y a veces no nos acercamos a Dios con confianza. No tenemos la seguridad. Así que, por eso en esta ocasión, quiero traerle este mensaje, comparándolo con lo que es la carrera, el atletismo. Y quisiera hablar un poco de mi testimonio, porque desde los 11 años tuve, digamos, la idea, la iniciativa de poder competir. Mi padre desde joven siempre se dedicó
a las carreras. Mi primo ya a la edad de 13 años se encontraba también compitiendo, y creo que en mi familia de alguna otra manera como que eso estaba presente. Es decir, en la sangre se encontraba esa idea de ser un atleta, de competir. Y recuerdo que ya a mis 11 años tenía el deseo de algún día participar en carrera. Y recuerdo que en el elemental me inscribí con un equipo de correr. Había un grupito de varios estudiantes, alumnos de 4º grado, 5º y 6º, y allí estábamos con un entrenador. Teníamos que ir por la mañana a entrenar. Para aquel tiempo yo estudiaba en Interlocking, o sea, las clases me comenzaban un semestre por la mañana, un semestre por la tarde. Y recuerdo que cuando era por la mañana, pues estábamos por la tarde entrenando con los estudiantes. Cuando era por la tarde, íbamos por la mañana, nos sacrificábamos los 3 de la semana y ahí estábamos, corriendo, practicando. Sin embargo, yo no era una persona muy disciplinada. Así que durante ese tiempo que estuve corriendo allá en elemental, básicamente no gané nada. Pero mi padre entrenaba, él competía con otro tipo de carrera un poco más grande. Yo recuerdo que le dije a mi padre que quería que él me entrenara. Y él dijo, bueno, es que tú cumples los 12 y vamos a comenzar esa etapa. Y a los 12 años, o antes de cumplir los 12, recuerdo que comencé a correr, comencé a practicar. Y lo primero que yo tuve que hacer fue trabajar una disciplina. Quisiera que usted me acompañase a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 27. Estos versos siempre, desde que me convertí hasta hoy, siempre han estado presentes en mi vida. 1 Corintios, capítulo 9, versos 24 y 27. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corren de tal manera que ganen. Ahora viene lo interesante. Y todo el que compite en los juegos obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser descalificado. Ahí vemos a Pablo comparando su vida ministerial con una carrera. Y lo que Pablo está resaltando es el esfuerzo, la disciplina. Si usted quiere lograr algo en su vida, la disciplina es necesaria. Y hay un problema, que a veces el cristiano como que tiende a separar mucho la vida secular de la vida cristiana. Y hacemos como que una distinción bien grave. En ocasiones pensamos que lo que usted aplica en el mundo no funciona en la iglesia. Es decir, si en el mundo usted era disciplinado o es disciplinado para su trabajo, para su oficio, a veces venimos a Cristo y como que pensamos que aquí las cosas son más ligeras, más fáciles. Y no es así. Dependiendo del estilo de vida que tú tengas en lo secular, eso se va a ver reflejado en su vida aquí en la casa de Dios. Como yo era una persona, digamos, que me gustaba la disciplina, pues una vez que yo vine a Cristo, créanme que yo no tuve problema con orar, con ayunar, con buscar a Dios. Para mí eso no fue un problema porque siempre dediqué mi vida, digamos, a la disciplina. Fui una persona disciplinada. Y aquí Pablo está exhortando a esforzarse. Yo quiero decirte que en la vida cristiana usted tiene que esforzarse. Tenemos que esforzarnos. No se trata, como a veces se ven en algunas denominaciones, salvo, siempre salvo, que usted simplemente hace una oración y no importa el estilo de vida que usted viva, ya usted es salvo. No. Se trata que usted tiene que buscar la manera de permanecer en el Señor. Hay un secreto, porque la Biblia dice que cuando usted permanece en Cristo, usted da fruto. Y no simplemente da fruto, sino que el Señor lo sigue limpiando para que dé más fruto, para que sea un fruto continuo. Sin embargo, ese fruto viene a través de la obra del Espíritu Santo. O sea, usted está buscando la manera de permanecer, de esforzarse, y al final se resume, estar en Cristo equivalente a vivir una vida del Espíritu. Una vida donde usted no está solo, usted está cooperando con la obra del Espíritu Santo. Quizás a diferencia del atleta secular, que lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer por su cuenta. Nadie lo va a ayudar. Quizás está el entrenador motivándolo, quizás hay varias personas que lo ayudan, lo alientan, pero difícilmente un atleta se va a levantar a las 4 o las 3 de la mañana si no pone una alarma, si no tiene una disciplina, una estructura hecha. Ahora,
En Cristo esta estructura se puede hacer. Y yo creo que hasta cierto punto es hasta más fácil porque tenemos un ayudador, un consolador. Pero tenemos que tener la iniciativa. Y creo que en ocasiones nos vemos como estancados, como que no estamos avanzando, como que no vemos la meta fija porque ya no nos estamos esforzando en el camino. Y a veces usted se pregunta cuál es el problema. Y yo quiero decirle algo. Y de hecho lo aprendí en estos días porque he estado tomando la clase de consejería cristiana donde estoy estudiando en el seminario. Y a veces creemos que todo es problema, pero hay algo más grande que el problema. Y es el dilema. Hay veces que hay personas que tienen un problema, usted le da la solución. Y al usted le da la solución a su problema, pues se supone que el problema tiene que resuelto. Porque los problemas tienen soluciones. Pero el dilema, en ocasiones, la solución no es satisfactoria. Y cuando una persona está en un dilema, usted le puede dar la solución, pero esa persona no va a quedar satisfecho. Y hay personas que no han vencido el problema, han entrado en un dilema. Y su vida se trata de un dilema. Usted le da la respuesta, le dice lo que tiene que hacer, pero no se siente que esa respuesta satisface o cumple con la necesidad que ellos tienen. Y cuando usted viene a ver la esencia, es que han dejado de esforzarse. No han buscado la manera de resolver el problema. En estos días, bueno, hace unas cuantas semanas y recientemente, en mi casa se han estado dañando cosas. Y como yo no soy muy bueno arreglando cosas, pues ahí está el hermano Jesús, lo he llamado. He intentado buscar ¿qué? Solución al problema. Pero si yo no busco solución, va a llegar algo peor que el dilema, que es la crisis. Problema, dilema, que viene un momento de crisis. Y hay gente que no simplemente se han quedado en ese dilema, sino que están experimentando una crisis en su vida. Y cuando la crisis llega, difícilmente hay solución. Porque las personas que caen en crisis simplemente quieren que los escuchen. Ya no hay respuesta que valga. De hecho, usted le puede dar la respuesta en español, en inglés, en chino, en griego, en hebreo, y como quiera no va a quedar satisfecho. Usted le puede, hermano, decirle el problema, de hecho, revelar hasta en ciencia, que usted use en profecía, que usted vea una visión, que usted vea que le está cayendo un aceite en la cabeza, una paloma le está rebosando, y cuando las personas caen en crisis, difícilmente pueden salir de esa situación, a menos que ocurra una intervención. Y secularmente, cuando una persona está en crisis, se tiende a trabajar, digamos, con escuchar. Las personas que trabajan, los consejeros que trabajan con personas que caen en crisis, en ocasiones lo menos que hacen es hablarle, aunque parezca algo contradictorio, hablarle del evangelio. Simplemente lo escuchan. Porque la mayoría de las personas que están en crisis, conociendo a Dios, saben lo que tienen que hacer. Primeramente saben que tenían que, desde el principio, esforzarse. Porque si no nos esforzamos y no somos disciplinados, no vamos a estar aptos para la carrera. Y ningún atleta se atrevería a correr si no tiene disciplina. Lo que le va a pasar es sencillo, se va a quedar a la mitad de camino. Por eso antes de yo comenzar a correr carreras largas, 5 kilómetros, 1 milla, 2 millas, tuve que decirle a mi padre, entréname. Porque yo sabía, yo había experimentado ya 1 año, digamos, de fracaso en la escuela, no era disciplinado, yo sabía que yo no había obtenido nada. Pero una vez que me comprometí, entendí que la disciplina era una vía necesaria. Y el esfuerzo, la disciplina van de la mano. Tenemos que esforzarnos. Si no, llegará el problema, no encontraremos solución. Si no nos esforzamos, no nos fortalecemos en Jesucristo, llegará el dilema. Y puede llegar la crisis. Y hay muchos cristianos en crisis. Hay muchas personas que usted los ve que no encuentran solución. De hecho, es como si estuviesen parados en la carrera. Ya la persona en crisis, básicamente, la mente, los ojos los tiene nublados. Y no se da cuenta de algo que está más cerca de la meta que de la salida del inicio. La persona en crisis se le olvida lo que un día Dios hizo. Comienza a enfocarse solamente en la situación. Yo quiero decirte que la Biblia dice que esta leve tribulación es momentánea. Y nosotros como cristianos, y no simplemente el creyente, sino el hombre natural, tiene que aprender que la vida está llena, por así decirlo, de transiciones. En la vida uno tiene que aprender que va a llegar momentos buenos, momentos malos. El predicador, el hombre más sabio de aquel entonces, dijo que la vida del hombre era como una niebla. Básicamente, Salomón intentó de resumir lo que era la vida, pero encontró cosas contradictorias.
porque veía que a los justos les sucedían cosas de impío y veía que a los impíos les sucedían cosas de justos. Salomón como que no le estaba viendo sentido a la vida, porque aparentemente la carrera no era de los ligeros. Y esto es obvio, si usted una carrera, los que ganan son los que van más rápido. Pero Salomón veía que a veces la victoria no estaba en la fuerza, que venían gente simple pero sabio y lograban conquistar ciudades. Salomón vio esto y él intentó de adquirir en sabiduría, intentó entender la vida, pero se dio cuenta que entre más intentaba de entender la vida, se daba cuenta lo difícil que era. Era como si fuese una filosofía, como si no encontrara el propósito. Por lo tanto, Salomón resume su libro diciendo: este es el todo del hombre, teme a Dios. Pero antes de decir eso, dijo: mira, juventud, acuérdate de tu creador. Todo inicia con tener la mirada fija. En la meta hay los que han corrido, los que han visto la carrera, la meta no más que resalta. En ocasiones, el que va a primer lugar tiene la dicha de romper el listón, digamos, el lazo. Y los que van después, pues tienen la oportunidad de recibir los aplausos, etc. Y la carrera siempre se ve. Usted puede estar a distancia, pero hay algo que dice que esa es la meta. Sin embargo, cuando dejamos el temor a Dios, cuando dejamos de mirar a Dios, cuando dejamos de guardar sus mandamientos, que es el todo del hombre, la meta no se ve clara. Y Salomón, aunque no entendía bien la vida, aunque sabía que la vida era transitoria, porque veía que había personas que trabajaban y al final no disfrutaban su trabajo. Venía otro que no había hecho nada y recibía la herencia. Y aunque un montón de cosas Salomón no las entiende y las quiso cuestionar, al final se dio cuenta, pudo entender, percibió que el todo del hombre era confiar en el Señor, poner su mirada en Jehová. Pero para eso se requiere un esfuerzo, una disciplina. ¿Y por qué digo eso? Porque en nuestra vida cristiana, en esta carrera, hay un adversario. Usted no está corriendo, digamos, solo. Hay muchos corredores. Y hay muchas personas, y la Biblia registra esto, que de la misma manera que están siendo afligidos, golpeados, etc., hay muchos que están recibiendo el mismo golpe. O sea, no estamos solos en el sufrimiento. Pero hay un adversario que no quiere que usted llegue. Y comúnmente lo denominamos como Satanás, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, la serpiente antigua, el dragón, etc. Y es real. El diablo está buscando la manera de frenar el avance de la iglesia. Está buscando la manera de que no cumplamos el ministerio. Usted lee el libro de los Hechos, en ocasiones el diablo se lo había puesto para que la iglesia no avanzara, específicamente a Pablo en Tesalonicense lo dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. En Corintio lo menciona. El adversario está presente siempre. Cuando hablo siempre, no me refiero a 24/7, sino que le molesta que la iglesia avance, corra legítimamente. El enemigo le molesta cuando uno está haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. El enemigo, el adversario, se opone, hace resistencia. Por eso Santiago, la primera epístola escrita para la iglesia, posiblemente en el año 45, después de Cristo, capítulo 4, verso 7, se nos dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, y Él huirá de nosotros por un tiempo. El sometimiento es necesario para resistir al diablo. Y someterte es igual a vivir en esfuerzo. Someterte es igual a vivir en disciplina. De hecho, en el griego, esa palabra sometimiento era equivalente a la palabra que utilizaban los soldados, donde sometían a aquel que estaba al mando, al capitán. O sea, el soldado tenía que seguir las instrucciones del que estaba al frente, del que estaba liderando. Y cuando usted está corriendo una carrera, usted sabe que aunque usted está corriendo, está a su paso, usted está controlando su cuerpo, ya hay un entrenamiento, hay una persona que lo está supervisando. Y obviamente todo atleta tiene un entrenamiento, tiene alguien que lo ve. Así que en la vida cristiana, como ahorita mencioné, no estamos solos, pero el esfuerzo es necesario. Y en esta hora usted tiene que analizar si usted se está esforzando para el Señor. Ahora, no solamente nos tenemos que esforzar, porque tenemos que Pablo golpeaba a su cuerpo, lo ponía en servidumbre, sino que tenemos que entender que van a haber obstáculos en la vida. En Gálatas, capítulo 5, verso 7 dice: ustedes corrían bien,
¿Qué les impidió obedecer la verdad? Ahí entramos en el problema de los Gálatas. No solamente está Satanás, el adversario, sino que estamos peleando con el yo. Estamos peleando con una naturaleza caída que se quiere levantar. Con rudimentos viejos que aparentemente se murieron, se ahogaron, pero como que están resucitando. Como que ese viejo hombre que estaba ahí en las aguas profundamente, como que empezó a nadar y ahora nos está haciendo la guerra. Hay un yo. Hay un yo constantemente que te quiere frenar, que te está diciendo que no has avanzado en el camino, que te está diciendo que lo que usted ha logrado en 20, 15 años, 10 años, ha sido en vano. Ese adversario es usted. Y si usted no aprende a vencerlo, a dominarlo, se le va a hacer difícil llegar. Cuando yo comencé a correr, finalicé esa etapa de atleta sin pararme en ninguna carrera. Corrí un sinnúmero de carreras. Nunca me paré. Con dolores en las costillas, vomitando. Antes de la meta, llegué a vomitar un par de veces en carrera, antes de llegar a la meta. Nunca me paré. Yo sabía que si en una ocasión me llegaba a parar, podía hacer eso de costumbre. Y yo que fuese el hermano borracho, uno dice, sin fuerza, cerrando los ojos, nunca me paré en una carrera. Tenía que vencer. Yo les voy a explicar cómo sucedía esto. Ya cuando usted está a mitad de camino en la carrera, ya el cuerpo se comienza a desgastar. Y ahí ya la lucha no es con el físico, ahí es con la mente. La mente va a decir para, baja el paso. Pero si usted entrenó, si usted tiene disciplina, usted dice no. Y aunque la mente te dice reduce, para, detente, el atleta que tiene que decir sigo, avanzo, la meta, voy a ganar, quiero proseguir, voy a dejar que me venza. Y así te va corriendo hasta que llegue. Así la vida del atleta no falla, lo tiene que hacer constantemente en cada carrera. Ya a mitad de camino, ya el cuerpo te decía para, reduce el paso. Y usted sabía que tenía que avanzar más. ¿Qué tenía que hacer? Vencer la mente. Así era. Vencer ese. En muchas ocasiones pasaban casos donde me sentía cansado. Pero cuando llegaba a haber como 5 minutos, digamos, de carrera, que era yo hablando conmigo. Y cuando vencía eso, era cuando mejor lograba correr. O sea que la mente me quería confundir. El cuerpo estaba listo, el entrenamiento ya estaba, la disciplina estaba ahí, el entrenamiento, todo lo había hecho correctamente, así que tenía la capacidad de correr, de llegar al tiempo específico, todo estaba, pero la mente no quería, el campo de batalla. Y tenía, hermano, que someterla al servidumbre, someterla al cuerpo. Pero a veces cuando nosotros corremos esta carrera espiritual, como que se nos olvida lo que ahorita viene. A veces pensamos que las cosas que practicamos en el mundo, digamos que eran totalmente malas. Y cuando me refiero a las cosas del mundo, no estoy hablando de pecado, sino que antes en el mundo usted era bravo, tenía autoridad, tenía un buen carácter. Llegamos a Cristo y como que somos, no sé, hermano, como que le bajamos, como que ya no tenemos autoridad, como que nos volvemos personas bien sensibles. Cuando hablo de sensible, es bueno que usted llore de Dios, es bueno que usted sea abierto, hable, dialogue, pero no es bueno, hermano, que usted se quede con esa melancolía en el problema. No es bueno que usted se quede lamentando por situaciones que ya Dios tiene en las manos, que ya Dios tiene el control. Y a veces cuando venimos a Cristo, como que nos convertimos en atletas, pero como que débiles, sin autoridad, sin ese sometimiento. Se supone que si usted en el mundo era bravo, si usted en el mundo tenía esa actitud, aquí en Cristo usted la tenga más. ¿Por qué? Porque Cristo no te va a cambiar el carácter, la entonces de la palabra, Él te lo va a modificar. Él va a utilizar ese carácter para su gloria. Él va a utilizar quizás, digamos, ese temperamento que usted tenía, lo va a utilizar para que usted practique como autoridad. Hay cosas que no sirven. ¿Verdad? Si no sirve, el Señor va a poner cosas nuevas. Pero en nuestra vida pasada quizás hicimos cosas buenas, como ahorita mencioné, éramos disciplinados, hay muchas cosas que Dios lo va a utilizar para Dios. Pero a veces venimos a Cristo y comenzamos a correr y no teníamos ánimo. Usted cuando estaba en el mundo tenía ánimo para hacer las cosas. Lo invitaban para una fiesta, usted iba, hermano, 5 horas antes se preparaba. Tenía ánimo para hacer las cosas, tenía expectativa. Pero cuando comenzó a correr esta carrera y comenzaron los años, se dio cuenta que la carrera era larga, comenzó a perder la expectativa. El hambre de llegar y ser un victorioso se le fumó. Ahora simplemente lo que domina quizás en su vida, en su ser, es simplemente llegar, si Dios quiere. Y así que tengo que parar el camino, me paro. O sea, la mentalidad como que cambia a veces.
Por eso tenemos que entender que hace falta el esfuerzo y tenemos que vencer los obstáculos. En la vida, como ahorita mencioné, hay etapas, hay transiciones. Llegarán esos momentos que estarán los obstáculos. Por eso dice Filipenses 2:16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Lo que usted está haciendo para Dios no es en vano. Si usted no tiene fuerza, haga lo que hizo David, anímese a sí mismo. Pero no crea que lo que usted está haciendo es en vano. Hay gente porque se cansaron en el camino, porque una vez se pararon, dejaron de correr. Y yo recuerdo que había un atleta que esto te estaba hablando con mi padre, que lo vi recientemente. Ese atleta se paraba en las carreras, tenía esa manía, se paraba. Pero cuando él se paraba, no le pasaba por al lado, le gané. Y de momento pasaba un minuto y te pasaba por el lado. Tenía esa manía, se paraba, caminaba un poquito y de momento seguía corriendo. Y una persona que siempre llevaba la meta. En muchas ocasiones me ganó un buen atleta, pero tenía eso. Pero lo interesante es que llegaba al final. Se paraba, caminaba, quizás que se veía par de azote, quizás que se veía par de burla, pero volvía, cogía, enganchaba los guantes y proseguía a la meta. Si usted se paró en el camino, no importa, busque un oasis de agua, recupérese, recupere la fuerza y siga avanzando, porque no ha sido en vano. Por eso de vez en cuando, aunque no insto que lo hagan constantemente, pero a veces es bueno que usted mire hacia atrás y sepa lo lejos donde usted estaba y lo cerquita ahora donde usted está. A veces los atletas miran hacia atrás para saber que no hay nadie cerca, que van ganando, o a veces miran hacia atrás para ver, bueno, nada. Y a veces cuando uno mira hacia atrás como cristiano, no con el hecho de volver al mundo, sino con el hecho de saber que hemos recorrido gran parte del camino. Si usted está aquí sirviéndole a Dios, levantando sus manos, yo le quiero decir que usted ha recorrido gran parte del camino, que lo que le queda es poco. Por eso la iglesia de Filadelfia, esa iglesia del rapto, esa iglesia con buenas características, el Señor la presenta como con pocas fuerzas. ¿Por qué tiene poca fuerza? Porque ha guardado la palabra, ha seguido las instrucciones, ha vivido en sometimiento, disciplina, en esfuerzo. Y el esfuerzo te va a llevar a que usted pierda la fuerza. El esfuerzo lo va a llevar a que usted se desgaste. Pero ahí hay dos opciones: se desgasta y descansa la presencia de Dios, o simplemente se queda lamentando en el problema, en el dilema o en la crisis. Ahí, hermanos, tenemos que ver en qué posición estamos. La Biblia nos da un consejo que todos debemos de seguir el día de hoy, y es que debemos proseguir hacia la meta. Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que proseguir a la meta. Pablo, al final, y ahorita me da los textos, él se vio como acabando la carrera, como si ya lo hubiese terminado, porque ya tenía una sentencia de muerte. Es decir, Pablo sabía que su muerte estaba programada. Quizás en una semana o dos lo iban a sentenciar, o sea, le iban a ahorcar, mejor dicho, o le iban a matar, crucificar, algo le iba a suceder. La muerte ya estaba cerca, posiblemente Dios se lo había revelado, como muchos mártires. Ya Pablo sabía que el momento de su partida estaba cercano. Y las palabras que Pablo da, las hemos utilizado en muchas ocasiones cuando alguien muere, pero él está vivo. Y se encuentra en 2 de Timoteo 4:7, que dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Es el verso 8. Que el Señor juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo, al final de su vida, en su última carta, él dijo: he terminado la carrera. Sería bueno que nosotros podamos decir eso, pero todavía no la hemos terminado. Por eso tenemos que volver a Filipenses. Tenemos que proseguir ¿hacia dónde? Hacia la meta. Pero para proseguir hay que mirar al blanco, a Jesucristo. Nuestra meta es Jesucristo, claro. Quizás ustedes están enfocando en la prueba, en la enfermedad, en la escasez, en la finanza. Todas esas cosas son reales, afectan. Y de hecho, como no somos ángeles, el
esas cosas que le mencioné, que es lo que normalmente sufre el hombre, lo que experimenta, el sufrimiento, esas cosas, sea pérdida familiar, salud, un sinnúmero de cosas. Esto, hermano, aunque afecta, yo quiero decirle que uno como cristiano tiene que tener, hermano, la mirada en el Señor. Porque ahorita le dije que eso es momentáneo. Y no solo que es momentáneo, que al final estas cosas sirven como testimonio. O sea, quizás usted está pasando la enfermedad, pero más tarde usted va a testificar que usando. Quizás usted está pasando la escasez, pero mañana usted va a testificar de que Dios suple. Quizás hoy usted está experimentando una pérdida, pero mañana usted va a testificar que la presencia de Dios es suficiente. Quizás usted está experimentando hoy la tristeza, pero mañana usted se va a dar cuenta que la alegría va a llegar a su vida. Las mujeres cuando están de parto, Juan 16 lo dice, sufren, llega la agonía, el desespero, un sinnúmero de cosas. Pero cuando llega el bebé, cuando llega el alumbramiento, se da el dolor. ¿Qué habla eso? De transición hacia la vida. Y en esta carrera llegarán momentos buenos, llegarán momentos malos. Así que tenemos que estar dispuestos a correr, no importando los obstáculos, no importando las situaciones que estamos enfrentando. Si Cristo es nuestro foco, Él es la meta, al final vamos a decir, he ganado la carrera. Vamos a decir, como decía el verso 8, hay una corona guardada para nosotros. El atleta no simplemente quiere cruzar la meta, quiere obtener el premio. Y más cuando hay dinero. Yo me recuerdo que en la carrera los atletas buscaban la carrera que había dinero. Así un atleta ganaba una carrera buena, le daban 500 pesos, dependiendo, 100 pesos. En mi última carrera antes de retirarme me gané 100 pesos en 17 minutos. Imagínense, las carreras dejaban dinero. Entonces el atleta buscaba, hermano, no simplemente llegar a la meta, él buscaba alcanzar el premio. Y lo interesante es que la Biblia insta al creyente que haga las cosas bien, porque dependiendo de lo que usted haga en el cuerpo, eso se va a reflejar en la recompensa. Todo lo que usted haga en esta vida tiene una repercusión. Si usted corre legítimamente, corre para Dios, trabaja, predica el evangelio, se esfuerza, al final habrá una recompensa. No simplemente usted va a resucitar si la muerte lo visita. No simplemente se va a reunir con sus seres amados, con aquella persona que usted un día perdió. No simplemente eso. Cuando resucite experimentará una glorificación. La salvación que Dios nos ha dado se va a consumar. Y cuando esa salvación se dé, veremos a Cristo cara a cara. Y estaremos siempre con Él. Quiero leer algunos versos para ir concluyendo. Poderoso Señor. Quiero buscar segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar considerando del versículo 3. Dice, en mi Biblia, de hecho, aparece el título de virtudes del cristiano. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ella, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios quiere, hermano, compartir su gloria con usted. Yo sé que a veces decimos que Dios no comparte su gloria, pero llegará el día que la va a compartir. Su gloria la va a compartir con nosotros. Dice la palabra, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también obrando con toda diligencia, escuchen bien estas palabras, con toda diligencia añadan a su fe virtud, y a la virtud dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Porque el que carece de estas virtudes está ciego o corto de vista. Y un ciego no va a llegar a la meta, a menos que alguien lo guíe. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. ¿Qué te está dando la palabra? A que seas más perseverante y más diligente. No está hablando de retroceso, no estás hablando que le bajes el sometimiento, no está hablando que le bajes el esfuerzo, al contrario, te está instando a que perseveres más. Porque a medida que el tiempo avanza, las cosas se pondrán más difíciles. Ahora, ahí viene lo bueno. Pues, dice la palabra, verso 10. Así que, hermanos, sacan más diligente para hacer firme su llamado de elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Al principio comencé diciendo que es normal, ocurre que cuando una persona inicia algo le da miedo. Yo no sé cuántas carreras yo corrí en mi vida, pero yo creo que si corrí unas 100, en 99 tuve miedo. Es decir, siempre que empezaba la carrera tenía miedo. A medida que iba avanzando, que mi cuerpo iba respondiendo, comenzaba a tener confianza. Pero siempre inicial también. Pero cuando usted comienza en esta carrera a conocer al Señor, a experimentar su bondad, su misericordia, cuando usted comienza a experimentar que Dios sigue siendo fiel, cuando usted es infiel, porque hay gente que no encuentra la fidelidad de Dios, no la conoce hasta que le es infiel. Ahí descubren que Dios es fiel cuando le fallan, cuando se alejan. Pero qué lindo que en esa carrera, en esa travesía, comenzamos a recobrar fuerza. Y comenzamos a practicar lo que está aquí. Y si usted practica esto, si usted le añade la fe, virtud, etc., todo lo que vimos, la Biblia dice, no Alfredo, la Biblia dice que nunca caerán. Y no solo eso, verso 11, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Se nos será qué? Se nos será concedido ampliamente. O sea, la meta, mira, te la van a ampliar para que usted vive en confianza, tranquilo. Cuando yo corría, ya estaba ganando, y miraba hacia atrás y el que sale segundo, tercero, estaban como a 20 segundos de mí. Yo sí le había dicho que yo iniciaba conmigo las carreras, pero cuando ya yo estaba llegando, yo no tenía miedo, tenía confianza, gozo, alegría. Hay mucha gente que tiene que volver a retomar eso. Correr de tal manera que sientan, hermano, el gozo del Señor. Que sientan que Dios está trabajando, que Dios está ayudando, que Dios está dando la fuerza. Lo que Dios está haciendo, hermano, con la iglesia, ahora, simplemente preparándonos para llegar a la meta con el Señor. Por eso este mensaje yo creo que es simple, no un mensaje difícil. Y quiero volver al verso de ahorita, a Hechos. Hechos capítulo 20. Lo quiero leer nuevamente. Dice: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Pablo no estaba diciendo, y de hecho este libro fue escrito por Lucas, pero las palabras de Pablo que Lucas registra, no era que la vida era mala, no es que usted tiene que, digamos, de alguna otra manera dejar de ser usted para poder alcanzar lo de Dios, sino que la vida para uno mismo no tiene propósito si no está en las manos de Dios. Si usted quiere vivir la vida fuera de Dios, al final no habrá sentido. Esto es similar a lo que le ocurrió a aquel hombre que tumbó su granero, intentó de tener más en abundancia y le dijo a su alma: descansa, alma. Y de hecho es interesante porque la palabra vida que se utiliza aquí no es Zoe, no es la palabra habitual que se utiliza para vida, es la palabra que se utiliza para alma normalmente. ¿Qué implica esto? Que aquí la vida no habla simplemente de, digamos, de existir, sino la vida como metas propias, una vida alejada realmente del Señor. Cuando una persona tiene ese tipo de vida, esa vida no tiene valor. Y Pablo sabía que un día él vivió así. Un día él vivía no para Dios, sino para su propio ego, sino para alcanzar su propia meta.
Y esa vida sin Dios no tiene sentido. Por eso Pablo en Filipenses, la misma epístola que habló de la carrera, él dijo, todo eso lo tengo por basura, para ganar aquí el conocimiento de Jesucristo. La vida sin el Señor no tiene sentido, como si fuese una carrera sin meta. Pero cuando la vida de nosotros está puesta a las manos del Señor, vamos a tener certeza que llegaremos a la meta. Así que, hermano, en esta hora el Señor quiere que nos enfoquemos. Yo no sé cuál es la situación que usted está pasando, solo voy a testificar esto y finalizo. Cuando yo tenía 15 años, ¿no? Yo comencé a los 12 años a correr disciplinadamente, pero a los 13 años ya comencé a ganar, comencé a ser buena atleta, ya mi nombre estaba sonando, ya era bueno. Y recuerdo que a los 15, ya tenía varios años corriendo, fue mi mejor momento. Básicamente, pues casi todo ese año, todas las carreras que había corrido las había ganado. Y me sentía obviamente bien realizado porque estaba logrando mis metas, estaba dando un sentido a mi vida. El correr estaba saciando ese vacío que tenía. Porque el hombre sin Cristo puede de alguna otra manera saciar momentáneamente el vacío, ¿se acuerdan? Entonces ustedes que hay gente que constantemente están en fiesta, porque ese vacío se puede saciar. Pero de la misma manera que se sacia, así mismo se vacía. Pero en Cristo usted puede saciar ese vacío y darle lugar a que rebose, es decir, que se quede permanente, que no se vuelva a vaciar. Y yo cuando estaba a punto de cumplir los 16 años, recuerdo que mis rodillas comenzaron a doler, me comenzaron a doler, y ya en mis últimas carreras con 15 años ya no podía correr igual. Intenté, ya había cumplido 16 años, intenté correr, pero en vez de ir mejorando, iba peor. Hasta que le dije a mi padre, que era el que me entrenaba, le dije, mira, ya yo no puedo correr. Y obviamente, pues mi padre no entendía, que no estaba físicamente en mi cuerpo. Yo le decía, mis rodillas no las aguanto. Y mi padre tenía problemas en las rodillas y muchos atletas ya me habían diagnosticado, digamos, esto. Como yo desde que empecé, ya era un corredor que estaba en los 10K, corría 10K, 10 kilómetros, ya tenía ese estilo, me había corrido varios millajes. Pues mucha gente me decía, mira, no va a llegar, después de los 15, ya. Le metió muchas millajes, ya las rodillas no le van a aguantar. Y llegó esa etapa, con los 16, y recuerdo que mi rodilla, literalmente, ya hermano, ya era como si me pesara. Yo podía caminar, pero a la vez que yo intentaba de correr era como si estuviese cojo. Y comencé, hermano, a pasar una etapa difícil en mi vida. Porque si correr era mi todo, y yo, que estoy claro en la iglesia, no iba a la iglesia todos los domingos, pero el Señor no tenía el primario. Así que lo más que me gustaba, yo lo estaba perdiendo. ¿Y qué yo hice? Bueno, le dije, Señor, comencé a orar. El Señor, si tú me dejas a sanar, yo te prometo que te voy a sanar. Esa fue mi oración. Pero les digo, hermano, que yo no me sanó al momento. Yo estuve casi 6 meses así. Y lo más que yo tenía era frustración. Porque yo veía a los atletas mejorando, gente que yo le ganaba las carreras y decía, ese premio iba a ser mío. Y ahí yo estaba, hermano, en mi casa, mi padre se iba a correr, mi primo se iba a correr, y yo me quedaba en casa, a veces llorando sobre el cuarto, intentaba correr por el vecindario y no podía. Yo decía, tan bueno que yo era, y ahora estoy en esta condición. Y yo, hermano, pensé que ya se me acabó todo. Pero fíjense, yo siempre testifico que yo conocí al Señor a los 16 años. Y en ese proceso fue cuando yo comencé a orar. Cuando comencé a buscarle al Señor. No le conocía, pero comencé a orar. Comencé poquito a poco a establecer una relación con el Señor. Y a los 16 años, ya iba casi para los 17, ahí que tuve un encuentro con el Señor. A los 16, y lo interesante es que Dios utilizó todo este trasfondo que le estoy diciendo para acercarme a Él. A los 16 años, comencé a correr poco a poco, de hecho, así medio cojo. Recuerdo que el hermano José sabe que con esta carrera del pavo cojo, y aún así la gané, estaba literalmente cogiendo y la corría así. Y así mismo, fui poco a poco sanándome. Ya dejé de entrenar con mi padre, fui con un entrenador, tenía un equipo, comenzamos todos a trabajar, comencé a motivarme y volví a correr. Y de hecho fui mejor que antes. Y en ese momento, recuerdo, hermano, que el Señor, que yo le servía al Señor, me hacía recordar el momento que yo le había dicho que si Él me sanaba, yo tenía que servirle. Así que la decisión al final la tomé yo. No fue porque me volví a chamar de la rodilla. Al final yo dije, bueno, hasta aquí llega mi carrera, ahora me voy a cambiar de carrera, ahora voy a comenzar a correr para Cristo. Porque me recordé de lo que un día le había Señor. Y hoy yo quiero, hermano, que usted se recuerde de lo que usted le dijo a Dios.
desde el momento que usted aceptó a Cristo. Yo quiero que usted se recuerde hoy que usted está en una carrera que usted no puede abandonar. Usted tiene que proseguir. Yo quiero que usted se recuerde esas promesas del 80, no sé, del 90, del 2000 que usted le dijo al Señor. Medite. Esta semana, hermano, yo, desde que comenzó, yo solamente he estado meditando en este mensaje. Literal, yo no me he preparado no estudiar, lo tenía guardado. Yo he dado esto otras veces cuando voy a testificar que, Señor, si tú quieres que yo hable esto, yo lo voy a hablar. Porque llevaba una semana simplemente meditando, entendiendo que la vida es difícil, pero al final el Señor está con nosotros. Al final, créame que vamos a llegar a la meta. Al final, hermano, todas las cosas van a obrar para bien. Al final, esa condición que usted está, usted la va a utilizar para hablarle a alguien que un día estuvo con usted. Si en esta hora yo le invito a que esté puesto sobre sus pies, poderoso Señor, y me acompañe en esta hora orar, poderoso Jesús. Gloria a Jesús. Añado, hermano, que mañana le digo a la iglesia ahora para que ore. Mañana mi esposa estará de parto. ¡Santo! Así que nos toca, hermano, otro proceso. Es como en la vida, pero el Señor hace nada estaba en el hospital con Isaías cuando nació. Y aunque han transcurrido más de 2 años, porque ya 2 años y un par de meses, pero literal parece como si fuese ayer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás hoy no estás sufriendo, pero cuando vienes a ver, ese sufrimiento no se te va a olvidar. Porque el tiempo pasa rápido. Y al final, cuando pasa, te va a salir sobre el testimonio. Pero para eso debes de seguir corriendo. Mañana llegará ese día, una nueva etapa, otras cosas que aprender. Un bebé no tiene un manual, hermano, y lo que yo aprendí con este, quizás lo pueda aprender con el otro, pero quizás pasen cosas nuevas, así que tengo que seguir aprendiendo. Pero que lo importante es perseverar, disciplinarte, enfocarte en el Señor. No verlo en el problema. Así que yo invito a la iglesia, en esta hora que me acompañe a orar. Si usted necesita la oración, el altar está abierto. Si usted, hermano, quiere reconciliarse con Cristo, el altar está abierto. Nunca es tarde para reconciliarse con el Señor. Si usted quiere nueva fuerza, el altar está abierto. Si usted quiere correr legítimamente, el altar está abierto. Si usted no tiene herramienta, el altar está abierto. Pídale al Espíritu Santo. Yo abro el altar para que usted pase, hermano, y así orar. Padre bueno, Padre Santo, te doy gracias, Dios.